Vamos a orar. Señor Dios, Padre bueno, bendito del cielo, nuevamente te damos gracias por tu presencia, gracias por tu plan y tu voluntad, que es que el día de hoy estemos aquí escuchándote, Padre, alabándote, recordando a Cristo, Señor. Y es por eso que queremos el día de hoy dejar todo este tiempo en tus manos, que tú nos puedas guiar, que tú puedas abrirnos el entendimiento, el corazón, los ojos, Señor, y podamos verte a ti claramente y poder hacer los ajustes necesarios en nuestra vida para unirnos a tu voluntad. Quédate en control de todo, Padre bueno, que la gloria sea para ti. Háblanos a través de tu palabra, de tu espíritu, te lo pedimos y oramos en Jesús. Amén. Bueno, aprovechando un poquito las fechas, que son fechas de recordar a Jesús, pues yo sé que de repente entramos en conflicto. ¿Lo recordamos, no lo recordamos? Porque esas son prácticas, ahí sí, ¿no? Las vacaciones no nos importan, pero lo demás son prácticas paganas o cosas así. No, la verdad es que siempre es un buen momento para recordar a Cristo. Siempre es un buen momento para recordar su obra, y qué mejor que agarrarnos un pretexto donde gran parte del mundo esté hablando de eso, ¿no? Y lo esté recordando. Entonces, hoy vamos a poner un poquito una pausa a lo que hemos estado viendo, que son disciplinas espirituales, y vamos a ver, pues, este tema. Ya desde la imagen creo que más o menos te suena. La clase del día de hoy se llama la entrada triunfal. Ahorita vamos a ver, yo lo que quiero que podamos ver es el hecho de que, te lo he dicho varias veces en las clases que hemos estado viendo los miércoles, estamos viendo, amigos que nos acompañan, toda una serie de mi experiencia con Dios. Y llegamos al punto donde, pues si obedecemos, vamos a experimentar a Dios o no. Si te acuerdas, en ese punto vamos. Pero algo que te he dicho varias veces es que no es, se acabó el taller y ya experimenté a Dios y ya, increíble, ¿qué sigue? No, va a ser una práctica constante en nuestras vidas. Entonces espero que con todo lo que hemos ido aprendiendo, si ahora vemos una clase de otro tema, puedas aplicar todo lo que hemos visto. ¿Cómo me está hablando Dios? ¿Cómo me está invitando? ¿Qué es lo que quiere que ajuste? ¿Qué me genera una crisis de fe? ¿Sí queda un poquito claro? Que es como momentos para ir aplicando lo que hemos estado viendo, ¿ok? La entrada triunfal. Y te quiero contar rápido que cuando entré a la primaria, ¿qué pasó? Casi hace unos poquitos años, en mi escuela había primero un curso de verano. O sea, sí entré normal, entré a una escuela y después me cambiaron de escuela. ¿Quieres más detalles? Luego, ¿ok? Pero había un curso de verano, entonces el curso de verano obviamente era en las vacaciones entre clases. Y yo entré primero al curso de verano y ahí conocí a varios amigos, varios compañeros. Y me acuerdo mucho que uno se hizo muy mi amigo y otro era bien mala onda conmigo. Yo llevaba mi mochilita y lo que tengo así bien presente es que la pateaba. Entré cuando iba en segundo de primaria, 7, más o menos, bien mala onda, ¿no? Y el otro bien así, bien amable, y yo, híjole, ¿cómo le voy a hacer? La verdad es que nunca he sido dejado, para bien y para mal, y ahí la llevamos. Fue un gran momento, pero después entré, ahora sí, a la escuela, y esos dos niños estaban en el mismo salón. Entonces, ya te imaginarás qué pensé. ¿Sabes qué fue lo sorprendente? Que el que me trató bien al principio, después se volteó y fue mi enemigo toda la primaria. Pero no nada más así que no nos llevábamos. Me acuerdo mucho que un día me dijo, te traigo ganas, ¿no? De darnos. Y yo, pues nos damos así desde chiquito, ¿no? Y el otro, el que era mala onda, se convirtió en uno de mis mejores amigos hasta que acabé. Entonces me hace pensar que a veces pensamos, la primera impresión es la que cuenta. Es importante, ¿estás de acuerdo? Pero no es la única. No es nada más lo primero y lo que hagamos en el primer momento, sino lo que constantemente se va a estar realizando en la vida y que va a traer eso. Eso va a definir otras cosas. En ese caso podría ser, él me trató la primera vez bien, va a ser mi amigo toda la vida. No fue así, porque el trato cambió. ¿Por qué te cuento esto? Nada más, porque sí. No, porque me hace pensar que vamos a ver un pasaje de la vida de Cristo. ¿Y cómo se llama? La entrada. O sea, ese primer momento quizás para muchos de conocer a Cristo y cómo fue, pero ¿qué trajo después?
¿Ok? Entonces, vamos a ver si solamente es la primera impresión. ¿Qué vemos ahorita? Que lo más importante que vamos a estar viendo es nuestra relación con Dios. Lo que decidamos de la primera impresión con Cristo. Pero no solo eso, sino lo que decidamos día con día va a definir muchas cosas de nuestro futuro. Principalmente nuestra relación con Dios. Entonces, ¿crees que es o no importante cómo vamos a tener ese primer contacto? Pero también lo que sigue. ¿Ok? Vamos a las Escrituras. Mateo 21, del 1 al 7, dice: cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Empieza curioso el pasaje. Los burritos. Ahorita vamos a ver un burrito, para que te dé ternura, ¿no? Pero, si te das cuenta, hay algo muy importante. Esto es una profecía que está en Zacarías 9:9, tú la puedes ver. Y algo que me hace pensar mucho es que Jesús tenía claro, se tienen que cumplir las palabras, ¿sí? Las profecías, alrededor de 300 profecías acerca del Mesías, las cumplió Jesús. No sé si tenías ese dato. ¿Por qué crees que el día de hoy estamos convencidos de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Cristo? Y espero que no sea nada más porque alguien me lo dijo y confié, porque las Escrituras, toda la Biblia hablaba de que iba a venir ese Rey, ese Salvador, ese Mesías, ese Cristo. Y Jesús, ¿a qué se dedica mucho? A expandir el mensaje, pero a cumplir lo que ya se había dicho. Por algo, dices, Jesús, pudiste haber entrado de otra manera. No, en las Escrituras dice cómo tenía que entrar. Ahí está, en un burrito. Y va y cumple esas palabras. ¿Qué me hacía pensar? Jesús se dedicó, ¿crees que Jesús puso mucha atención en, híjole, es que tengo que cumplirlo? O más bien, es que ya estaba dicho y que así se iba a hacer. Porque es diferente, ¿verdad? Pensar, Jesús se esforzó un montón por estar cumpliendo cada cosa y buscó los detallitos. Y ahí va nuestra incredulidad. Pues cualquiera. Desde ahí ya está difícil que realmente cualquiera pueda cumplir eso. Por eso no fue una, no fueron 2, fueron alrededor de 300 escrituras que hablaban del Cristo que Él fue cumpliendo. No porque se dedicara, te decía, a poner atención a que se cumpliera y vean los detalles, no hay burros, no, pues consigan un burro donde sea. No, si te diste cuenta que desde antes dice, ya está todo puesto. Ya está puesto, vayan, pídanlo, yo ya sé dónde está. Y solamente digan cualquier cosa, el Señor lo necesita y así se cumplió. Hay un detalle bien interesante. Ahí están las promesas de Jesús. Te lo subrayé ahí con negro, no sé si se vea. Dice, los discípulos fueron e hicieron como había mandado Jesús. No sé si te ha pasado de repente que alguien te promete algo. Ahí está, ¿no? Los deditos. Te lo prometo. ¿Qué se siente? Que te lo cumplan. ¿Pero qué se siente que no? Es difícil, ¿verdad? Tú lo prometiste, tú lo dijiste. Por eso hay que tener cuidado con lo que andamos prometiendo, porque sí lastimamos y nada más decimos cosas que a la mera hora no hacemos. Acuérdate, el lenguaje sencillo que vimos en una de las clases de Jesús, que es que tu sí sea sí y que tu no sea no. Si quedas en algo, hazlo. Si no, si vas a decir que no, está bien, pero es un no. Pero a veces ahí andamos para librarnos del momento, de la dificultad, del problema. Te lo prometo. ¿Sabes? Algo increíble es que cuando nuestro Dios ha prometido algo en las Escrituras, Él lo va a cumplir y lo va a llevar a cabo. ¿Confías en las palabras de Jesús? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Realmente confío en esas palabras?
Ya lo vimos y hay un caminito, ¿sabes? Porque el día de hoy podemos decir, amén, sí, claro, por supuesto. Y todos van a decir, oye, ese hombre, esa mujer, sí tiene fe. Dice que sí, yo no me atrevería. Pero te dije, ya hemos estado viendo algunas otras cosas. Y cómo se demuestra ese amor, esa confianza, obedeciendo. Y veíamos, ¿no? Hay un caminito. No sé si te acuerdas, si lo hemos estado viendo en estos días. Vamos a llegar al punto de la obediencia. Y aquí nos vamos a parar. Pero para que haya obediencia, ¿qué debe de haber? Confianza. Confianza en primer lugar. Si alguien te pide algo y no lo haces regularmente es porque no confías en esa persona. Porque ¿por qué me lo está pidiendo? ¿Que no entiende que esto es mejor? O sea, no confío en lo que tú me estás diciendo, confío en que es de otra forma. ¿Sí me explico? Por eso no viene una obediencia. Pero aquí con Dios es todavía más profundo. Si no hay una confianza, es porque no hay amor. No hay amor. Y a veces podríamos decir, claro que confío, pero no obedezco nada. Y digo, ¿por qué, Dios, no se cumplen las palabras que tú has dicho? Ahí sí no sabemos esas escrituras. Dios, ¿por qué si yo he sido fiel por tanto tiempo, no se cumple lo que tú quedaste que ibas a hacer? Había un detalle muy interesante y te lo dije. Dice que ellos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Y al hacerlo o al obedecer, vieron ellos, mira, se cumplió lo que Jesús había dicho. ¿Sí te diste cuenta de eso? Porque pudieran haber dicho, no, ay, no, qué vergüenza, ¿no? ¿Cómo voy a ir a pedir al burrito y no sé qué? Dile que no había. No, a veces ese sería como niño chiquito. Dile que no había. No, ellos dicen, bueno, él lo dijo, así va a ser. Y fueron, lo hicieron y vieron que era real. ¿Cuánto nosotros realmente demostramos nuestro amor a Dios? Nuestra confianza con nuestra obediencia. ¿Quieres ver las palabras de Dios cumplirse en tu vida? Obedece. Obedece. Y si esta semana dices, no, repasa tu libro otra vez. Te dije que hoy íbamos a aplicar lo que hemos estado viendo. ¿Y a poco no cuadra mucho con lo que hemos estado viendo con respecto a que si quieres tener esa experiencia, requiere obediencia? ¿Qué tal? Ahora te digo, ¿confías en Dios? Que se note. ¿Confías en las palabras de Cristo? Que se note con tu obediencia. No nada más de palabras. Qué bueno que lo digas, pero hazlo. Si no, las palabras que dices se las lleva el viento. Entonces el día de hoy debemos de tener este caminito correcto. A mí me hizo pensar, ¿saben? En esta semana hay cosas que yo no he obedecido a Dios. Y me voy hacia atrás y digo, es que realmente hay cosas en las que no confío en Dios. Sinceramente. Quizás digas, ay, entonces ¿qué haces allá al frente? No sé, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno y Dios me ha permitido, pero esa ha sido una realidad. No en todo te puedo decir que he sido obediente a Dios y que no en todo he confiado en Él. Entonces me hace pensar, híjole, yo pensé que sí lo amaba más de lo que yo creía. No quiero decir que no lo amo, Te dije algunas cosas. Yo te puedo decir, a veces somos blanco y negro, yo te puedo decir, yo amo a Dios, pero necesito amarlo más. Necesito conocerlo más. ¿Para qué? Para que cada vez mi confianza esté más puesta en Él. Y así se traduzca en obediencia. Así que no se vale el hecho de decir, no obedezco porque no amo y ahí me quedo. No, más bien da esos pasos poco a poco. ¿Ok? ¿Quieres que se cumplan las palabras de Jesús? Obedécelo. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Es una buena entrada. ¿Estás de acuerdo? Fue una buena impresión. ¿Sí te das cuenta? La gente que no lo conocía era como, este es un momento increíble, ¿no? Qué bueno que estoy aquí. Estas muestras que hicieron, ¿sabes? Era como recibían a un rey. O sea, quizás el día de hoy dices,
¿Cómo que ramitas? ¿No? Hubieran llevado pozole, mole o algo. No, era una manera en que recibían a un rey. Y puedas pensar en un burrito, pues no tiene sentido. Ahorita vas a ver cómo sí tiene mucho sentido. Más allá de nada más pensar en el burrito. ¿Sabes qué estaba pasando? Era una fiesta importante. ¿Sabes qué fiesta era? La Pascua. La Pascua. Sería otro tema hablar de la Pascua, ¿eh? La Pascua es muy profunda. Básicamente la liberación del pueblo. Ese era un recordatorio, básicamente. Pero tiene muchas cosas de profundidad. Era una fiesta importante. Entonces, fíjate, datos. Había alrededor de 2.5 millones de personas por la Pascua en Jerusalén. Esos cálculos se hacen por más o menos cuánto se necesitaba de comida y todo, porque hicieron un censo. 2.5 millones. Obviamente no estaban los 2.5 ahí, también seamos realistas, pero en toda la ciudad se juntaba porque había un mandato que todos los hombres que estuvieran a 40 kilómetros a la redonda de la ciudad tenían que ir en estas fechas. Fíjate, qué de gente, qué gentío había. Jesús sabía a qué se iba a enfrentar, a un momento increíble. ¿Sabes? Estas frases que dicen, Hosana, ya lo hemos visto, ¿te acuerdas qué significa Hosana? Sálvanos, eso, bravo, bravo. Lo cantamos la semana pasada, ¿no? Sálvanos. Fíjate de las frases que está diciendo. Quizás ya se habían acostumbrado y era un hola, bienvenido, pero su significado real era sálvanos. ¿Sabes quién era el hijo de David? El Mesías. Esa frase está hablando del Mesías, del hijo de David. Ya tiene más sentido, ¿verdad? Sálvanos, Mesías. Sálvanos enviado, sálvanos ungido. Otra frase, el hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. ¡Qué increíble! Y todos se rinden ante Jesús. Un momento sumamente importante en la vida de Jesús. Te dije, mucha gente que dice ahí que no lo conocía hasta dijo, ¿quién es este? Su reputación ya había corrido y muchos ya lo conocían, pero otros no. Y aún así lo reciben de una gran manera. Si este fue el primer encuentro, ¿qué pasó después? ¿Por qué el día de hoy el mundo no recibe así a Cristo? Si la primera impresión es lo que cuenta, nada más. Y a veces eso pensamos, te lo decía. A veces pensamos, no, increíble, y Jesús, maravilloso en mi vida, y yo lo acepto, y yo gracias. ¿Y después? Entonces, ¿cómo pasó de esto a lo que vamos a ver más adelante? ¿Sabes? Así como Jesús entra en un momento indicado, un momento increíble, también entra al momento más difícil de su vida. ¿Qué tal cuando alguien te visita que esperabas con mucho entusiasmo? ¿Qué se siente? Alegría. Y eso es lo que estaban demostrando, ¿sabes? Han pasado muchos años, muchos siglos, y ya llegó. ¿Sí puedes como dimensionar un poquito esa emoción? Digo, si a veces dices, ya, ahí vienen mis hijos, iban a venir. ¿Qué sientes cuando llegan? Claro, mamá. ¿No? Pero, ¿a poco no? Eso era lo que ellos estaban demostrando, una alegría profunda. Y ¿sabes? Sí nos debería de dar una alegría profunda recibir a Cristo. Sí debería de ser un momento alegre, un momento de fiesta, un momento de reconocimiento. Porque a veces también todo es muy serio, muy solemne. Hoy vengo a recibir a Cristo y claro, aquí estoy. Y estamos cantando la alegría y la alegría está en el corazón. Y ¿eso te da más espiritualidad? O sea, ¿realmente entendemos por qué estamos aquí? Ayer me decía un hermano, queremos meterle impulso a la reunión, queremos echarle ganas, que nos animemos, pero ¿sabes? No nada más va a ser un grupito. Necesitamos todos entender, ¿sabes? Estaba esperando este momento, estaba esperando este día donde puedo escuchar de Cristo. ¿Cambiaría o no nuestro servicio? ¿Cambiaría o no nuestra manera? ¿Verdad que necesitamos también recordar ese primer momento? Ese momento donde dices, ya ahí viene. Ya hoy le puedo cantar. Ya hoy lo puedo recordar. Ya hoy puedo escucharlo. ¿Qué tal? Creo que necesitamos volver un poquito a eso.
Si no, nos quedamos en el, ¿y dónde está el mole? ¿Dónde está el pozole? No se oye bien, no se ve bien, no esto, no tal, no tal, no tal. Y Jesús, de lado, de lado. Hay que tener cuidado con esto. ¿Sabes? Hay cosas que me hace pensar este momento. Una, el valor, la valentía de Jesús. Él sabía qué era lo que venía y a qué se iba a enfrentar, y aún así lo hizo. ¿Sí? No todo iba a ser este momento. Y él se aventó, él tomó la decisión de lo voy a hacer. Dice en las Escrituras que nos ha dado un espíritu de valor y no de cobardía. ¿Sabes? Se vale sentirlo, no se vale vivir en cobardía todo el tiempo. Si estamos siendo discípulos de Cristo, necesitamos ser valientes en cada aspecto de nuestra vida. Cada aspecto de nuestra vida. Número 2, ¿te diste cuenta que Jesús muestra que Él es el Mesías? Cumpliendo esas profecías, entrando en ese burrito, diciendo, ¿quién iba a llegar en un burrito? El Mesías. ¿Ya vieron cómo estoy llegando? Qué increíble. Jesús está mostrando, por eso es un momento tan importante. Te dije, ya te puedes reír un poquito. Mira. Caballo, burrito. ¿Por qué no entró en un caballo? ¿No sonaba mejor? Y quizás la primera idea que es verdad, y la única que nos quedamos es por la humildad, ¿no? Esa sería la primera idea que tendríamos. Sí es verdad, sí habla de la humildad de Jesús, pero qué increíbles son las Escrituras que hablan de más cosas. ¿Sabes cuál era la diferencia de que un rey llegara en un burro? Porque si ves la historia del rey David, también él lo hacía. ¿Y qué diferencia había que un rey llegara en un caballo? ¿Sabes esa diferencia? Pues te la vas a tener que estudiar porque yo no te la voy a decir. Ah, ¿verdad? Para que veas que soy buena onda, te lo voy a compartir el día de hoy. Cuando entraba un rey en un caballo, ¿sabes qué estaba anunciando? La guerra. Y cuando entraba en un burrito, ¿sabes qué estaba anunciando? La paz. ¿Qué diferencia? No era ese Mesías que iba a venir a destruir el imperio quizás romano, que les iba a dar libertad del ejército con fuerza, con tiranía. No, era alguien que traía paz. Pero ¿sabes qué es lo interesante de esto? Que era la última invitación a la paz. A veces hemos olvidado, y lo veíamos esta semana, al Jesús que resucitó. Nos quedamos con el Jesús buena onda, que me enseña en mi vida y que era todo amor, sí. A veces nos quedamos con el Jesús que estaba en la cruz, pobrecito, velo cómo está sufriendo. Pero no olvidamos que a quien seguimos es al Cristo que resucitó, al que ya murió pero resucitó, y es otra imagen totalmente diferente, ¿eh? Ya es la del rey que ya no viene a traiga paz, ya no viene en un burrito, cuando regrese no va a ser así. Ya va a venir al juicio, ya va a venir a separar el trigo y la cizaña. Si eres la cizaña, ten cuidado, porque aunque estés aquí, al final te van a separar. Necesitamos recordar eso, pero ¿sabes qué? Eso lo vamos a ver la otra semana. Así que estás invitado a que también puedas asistir y ver la resurrección de Cristo, porque es otro tema sumamente importante. Pero ahorita nos quedamos con esto, la última invitación a la paz, la última invitación a que abrieran su corazón. ¿Saben? Esto es lo último que voy a hacer, que voy a venir en son de paz. ¿Verdad que cambia el sentido un poquito? Un poquito a lo que habíamos pensado solo del burrito. La pregunta es entonces, ¿cómo recibes a Jesús? ¿Cómo lo vas a recibir tú? ¿Como alguien buena onda? ¿Está bien? ¿Como alguien que dices, muy humilde, mira, y me aguanta lo que sea? ¿Está bien? Allá tú. ¿O como ese hombre valiente, como el Mesías, el ungido, como realmente ese rey que viene todavía en son de paz y que todavía da la oportunidad? Cambia mucho, te dije, la primera impresión. Esa es la pregunta del día de hoy. Pero ¿sabes? No vamos a acabar acá. Después viene otra parte. Y si tú ves lo que sigue, Jesús corre a los mercaderes del templo.
Jesús habla de unas parábolas bastante fuertes, de unas bodas donde no cualquiera iba a entrar. ¿Sí? Que no era cualquiera el que podía, el primero que se le invitó no quiso, está bien, entonces ya no va a volver a entrar. Habló del que iba a obedecer, no sé si lo recuerdas, y si no te invito a estudiar la Biblia. Habla de quién es el que obedece, al que le dice y dice que sí, o el que dice primero que no y al final lo hace. Habla de las razones por las cuales él era el Mesías. Hace un llamado hacia la hipocresía de los fariseos y los religiosos. Y ahí, ¿qué crees? Ahí cambia la cosa. Ese recibimiento, esa primera impresión cambia, porque no es nada más la primera impresión, porque no es nada más la entrada triunfal a nuestra vida, es aceptar todas las palabras que dijo Cristo. En son de paz les dijo, ¿saben? Esto va a pasar, pero va a pasar. Y eso, ¿sabes qué? A la gente no le gustó. Fíjate, más adelante, Mateo 26, 63 al 68. Viene un momento complicado donde lo acusan, lo aprenden, y dice, pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió, te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús. Pero yo les digo a todos, de ahora en adelante ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo sobre las nubes del cielo. ¡Ha blasfemado!, exclamó el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren, ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? Merece la muerte, contestaron. Entonces algunos escupieron su rostro y le dieron puñetazos. Otros lo abofeteaban y decían, a ver, Cristo, profetiza, ¿quién te pegó? ¿Qué diferencia? ¿No ves la diferencia de entrar y decir, wow, increíble es el profeta, a decir ahora, a ver, muy profeta, que se vea, que se note, algo sencillito, nada más dinos, ¿quién te pegó? Lo están escupiendo, lo están maltratando, por recibir el mensaje de Cristo, ellos lo rechazan. ¿Qué diferencia, verdad? ¿Qué diferencia es cuando tenemos la primera impresión y decimos increíble? Pero ¿qué tal cuando Cristo ya se mete en nuestras vidas? Y ahí ya cambia mucho la cosa, ya no es el primer amor, ya no es la primera disposición, ya no es la entrada triunfal, ya cambia, ya empezamos con ese rechazo. A veces dices, Jorge, yo no me atrevería a hacer eso, lo hacemos con nuestras acciones, con nuestra falta de obediencia, con ese rechazo que hacemos cuando Cristo nos pide algo, a ver si es cierto, si eres Dios, ¿has orado así? Y a veces decimos, wow, qué buena oración, qué pésima oración. Si eres Dios, muéstrame esto. ¿No se te asemeja eso? A ver, si eres, demuéstramelo. Y ahí andamos y promovemos eso, ora con fe. Eso no es con fe, eso es una incredulidad. Con fe es decir que se haga tu voluntad, porque yo ya sé que tú eres el Cristo, porque yo ya sé que tú eres a quien Dios envió. ¿Qué diferencia, no? ¿Por qué ha cambiado la cosa? ¿Sabes qué trajo a él? Odio. Ahí sí no fue frío o caliente, pasó de amor al odio. ¿Qué tal estas escrituras? Y son adelantito. ¿Y qué voy a hacer con Jesús? Tú sabes más o menos, y si no, estúdialo por favor. Primero lo aprenden, lo juzgan los fariseos, los maestros de la ley, el sumo sacerdote, y después lo llevan con Herodes, con Pilato, ¿sí recuerdas? ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo?, preguntó Pilato. Crucifícalo, respondieron todos. Ahora ya no era nada más la gente religiosa. Ahora mucha de la gente que quizás ahí mismo conoció a Jesús ya no le agradó tanto. Nos gusta la chorcha y el escándalo. ¡Wow! Sí, ve por las ramas, ponlas, los mantos, es increíble. Pero después dice, crucifícalo, respondieron todos. Pero él dijo, ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte, crucifícalo. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua, se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la muerte de este hombre, dijo. Allá ustedes, que la culpa de su muerte caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Contestó, ¿quién? Todo el pueblo. Entonces soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificara.
¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? El pueblo que un día aclamó a Jesús y dijo, increíble, ya llegó el Mesías. No, porque yo esperaba otro Mesías, otra manera de hacer las cosas, porque somos y todo lo ponemos nosotros nos ponemos en el centro de las cosas y no ponemos a Cristo en el centro, no ponemos a Dios en el centro. Entonces son mis expectativas, es lo que Dios debería de hacer, es cómo me debería de contestar, es en qué momento debería de hacer las cosas. Y sabes, como Dios no va a rebajarse a tu nivel, queda de dos: o aceptas su voluntad o pasa esto y lo rechazas y dices, este no era, debe de ser otro, y buscas muchos caminos y en lugar de profundizar en las escrituras andas viendo videos. Pues yo escuché por ahí en un video esto, pues ya tengo dudas de si sí será o no será el camino, porque ni siquiera leíste el libro, si sea honesto. O sea, la verdad es que la mayoría que dices, por ahí leí, Facebook no es el lugar para andar leyendo, Y decimos, pero por ahí leí que no sé qué, por ahí leí, y vamos poco a poco rechazando. ¿Sabes? Nos gustan los beneficios, pero no las responsabilidades. Nos gusta el Dios de amor, pero no nos gusta el Dios que en ese amor mismo nos pide cosas, nos demanda atención, nos demanda que le demos ese lugar. ¿Qué hace la gente? Lo rechazan y lo matan. ¿Qué tan diferentes somos nosotros el día de hoy? A veces matamos a Jesús en nuestra vida constantemente. ¿Qué decimos? No importa, si ahí está Jesús diciéndome algo, pero yo pienso, yo creo y yo voy a hacer las cosas como yo quiero. Matar como ellos, jamás. ¿Sabes por qué murió Jesús crucificado? Por el perdón de nuestros pecados. Y volvemos a pecar deliberadamente, una y otra y otra y otra y otra. Y sabes, entre más lo hacemos, nuestro corazón se vuelve más y más duro. Hay que tener cuidado. ¿Sabes por qué lo odiaban tanto? Porque implicaba un cambio, más que otra cosa. Necesitaban ajustes. Ustedes han creído esto toda la vida, ¿no es así? Y sabes, querido hermano, querido amigo, quizás sea un golpe muy fuerte el hecho de que hoy te diga unas cosas que dices, pero yo siempre creí otra cosa. Y basé toda mi vida, basé muchos años en esto. Y trato de entender que puede ser un golpe muy tremendo. ¿Pero qué prefieres? ¿Vivir equivocado toda la vida? ¿O decir, pues, gracias a Dios, hoy conozco la verdad? Es diferente, pero a veces nos aferramos y decimos, no, yo no voy a cambiar, yo pienso las cosas así. Hemos estado haciendo cambios, ¿te has dado cuenta? Como iglesia, pero sabes, no todos se han subido a esos cambios. Y no es de acciones. Pues sí, ya lo vimos en muchas clases, no es de, pues sí lo hago, pues ni saben, pero bueno, lo voy a hacer. No, es de corazón, de entender, Dios nos está llamando a cambiar, Dios nos está pidiendo cosas, porque sabes, ese era el problema. ¿Ustedes entienden esto? No es así. Entonces no ha de ser Dios. Es que no lo han entendido bien, necesitan cambiar su manera, no pueden estar juzgando a la gente. Entonces no es Dios. Y esas fueron las conclusiones. Si te das cuenta, gran parte de ese odio fue que implicaba un cambio. Por eso a veces nos cuesta tanto trabajo dar ese paso. Cuando nos piden ajustes, cuando viene una crisis de fe, no los damos. Y ahí volvemos a rechazar a Cristo de esa manera. Es fuerte lo que haces a veces de rechazar a Cristo de esta forma. A veces ni tiempo hay, ¿verdad?, para dedicarle un ratito en la semana, para venir un día, para convivir con los demás. No hay, solamente lo que me gusta y lo que no, lo rechazo. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, no es la primera impresión, ¿verdad? ¿Importa? Sí importa. Pero esa impresión nos debería de llevarnos al cambio, a la confianza y al amor el resto de nuestras vidas. Eso es lo que debería de generar esa primera. Porque lo que más va a importar, ¿sabes qué es? Lo que hagas día a día. ¿Cómo está tu relación con Cristo el día de hoy? Ahora sí te pregunto, ¿cómo está en tu vida? ¿Es el Señor? ¿Es el Mesías? ¿O estás gritando ahí junto con los demás? Crucifícalo, estoy esperando a alguien más que haga mi voluntad.
Por último, esto me lleva a unas reflexiones que te quiero compartir. Una, la vida de Jesús. Jesús ya conocía todo esto, ¿sabes? Desde que Jesús ya iba a entrar a Jerusalén, él sabía que iba a venir este rechazo. Él sabía que al expresar la verdad, mucha gente lo iba a odiar, al punto de matarlo. Y aún así él lo hizo y estuvo dispuesto. ¿Queremos seguir a Jesús? Ahí es donde entra mi segunda reflexión. ¿Qué tal mi vida? En mi vida entiendo que el primer momento con Cristo y entrar a una relación con Él, quizás al principio va a ser increíble y maravilloso, pero después va a implicar muchas otras cosas. Va a implicar un cambio, va a implicar morir a mí mismo día con día, cargar su cruz y seguirlo día con día. O sea, ¿entendemos eso? Porque nos gusta el primer paso. ¿Sabes? Hoy unas personas van a dar ese primer paso. Y confiamos en que van a seguir fieles hasta el final. Pero ¿qué tal los que ya llevamos un rato? ¿Ya te decepcionaste? ¿Ya estás aquí como zombie nada más? Y ya vengo porque no tengo otra cosa que hacer en domingo hasta que salga otra cosa. Qué triste es, pero así es para muchos una realidad en sus vidas. En mi vida entiendo que va a implicar cosas fuertes, que no es la primera impresión, sino que es un estilo de vida diario. O, número 3, como el pueblo. El pueblo, ¿qué hizo? Lo recibió muy bien a la primera, pero cuando se complicó la cosa, lo rechazó. También podemos ser ese pueblo, que acepto lo que me gusta el alboroto, que me gusta la chorcha y el momento y decir, wow, increíble, y ahora vamos a hacer esto y esto. Claro, pues si Dios me pidió esto, pero quizás el día de hoy ya ni tu libro contestas, porque empezaste muy bien y la primera semana dijiste, increíble, esto es lo que Dios quiere para mi vida y esto va a ser maravilloso, y ahorita ya, es que ya se me pasó un día, es que ya se me pasó una semana, es que ya se me pasaron 3. ¿No somos ese mismo pueblo a veces? Sí. Donde al principio todo emoción, pero nunca se vuelve convicción y nos las andamos viviendo todo el tiempo en emociones y sentimientos. ¿Sabes? Seguir a Cristo es una decisión y solamente tú puedes tomarlo. Entonces, si era tan difícil, ¿por qué lo hizo? Y ahí entra el centro de esto. Ahí entra el centro de esto. Mientras comían, y esto está en medio, ¿ya viste? Está en medio de lo que te leí al principio y lo que te leí después. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos diciéndoles, beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta aquel día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Había algo importante, el amor hacia ti y hacia mí, el perdón por nuestros pecados. Y si el día de hoy algunos sí lo han recibido bien, aquí había unos que sí lo habían entendido. Todavía antes de esto, si te acuerdas, uno se fue, antes de que pasara todo esto. No es una garantía, que estés en el grupito, es algo personal. ¿Y sabes qué hicieron ellos? Recibieron el cuerpo de Cristo, recibieron la sangre de Cristo y todo lo que implicaba eso. Y hubo un cambio tan radical que el día de hoy, gracias a estos hombres, podemos seguir conociendo de Jesús. Qué diferencia es aceptarlo de esa manera, ¿verdad? No es la primera, no es lo bonito nada más. No es por un rato y luego lo rechazo. Es aceptarlo de todo corazón, recibir ese sacrificio y ahora sí podemos vivir una vida entregada a Él. Recuerda, cómo lo recibimos y qué hacemos, determina nuestra relación con Cristo. ¿Y sabes qué? Nuestro futuro. ¿Qué tan futuro? Nuestra eternidad. Hay que tomarlo en cuenta. Entonces, honra su sacrificio y vive para Él. Vamos a tomar la Santa Cena. Te pido que me acompañes a una oración. Señor Dios bendito del cielo, gracias por el sacrificio de Cristo. Gracias, Dios, porque a pesar de lo difícil que fue, lo hizo por nosotros y por amor. Y el día de hoy no queremos dar ese primer paso, Señor, nada más. Queremos recibirlo dentro de nosotros,
Y una manera significativa, simbólica de hacerlo, es el día de hoy con el pan, con el jugo. Entender que ese paso que damos simboliza que estamos recibiéndolo dentro de nosotros, que estamos aceptando ese cuerpo y esa sangre con gratitud para que nuestra vida, para que Cristo habite dentro de nosotros y pueda ser muy evidente todo eso, Señor. Por favor, bendice el jugo y el pan, que es todo lo que representa, y ayúdanos a recibir a Cristo de la mejor manera el resto de nuestras vidas. Te lo pedimos y oramos en Jesús. Amén. Hermanos, quiero invitar a unas personas a pasar. Si pueden pasar adelante Dani y Jay. Y también Vivi, por favor. Porque hermanos, la sangre de Jesús sigue alcanzando a más personas. Amén, hermanos. Les pido un aplauso a nuestros amigos que han tomado la decisión de poder seguir a Cristo. ¿Vale? Vamos a escuchar un poquito de cómo ha sido lo que Dios ha ido trabajando en ellos, y vamos a escuchar primero a Vivi, ¿vale? Qué emoción y qué alegría, de verdad. Hermanos, pues quiero compartirles que Dani y Jay volvieron a hacerse presentes en mi vida después de muchos años. Habíamos empezado a estudiar la Biblia con Dani hace varios años, junto con mi esposo, Ángel, y pues Dios nuevamente los llamó, nos hemos puesto en contacto con ellos y todo, y empezamos nuevamente a retomar la amistad. Pero algo bien increíble, hermanos, que yo he aprendido en este tiempo a través de que ellos han estado estudiando la Biblia, es que verdaderamente Dios es quien llama a las personas. Dios es quien tiene un tiempo perfecto y exacto, y como veíamos en la clase de hoy, depende mucho cuánto nosotros estamos dispuestos a obedecer y a atender ese llamado que Él nos hace. Y pues Dani y Jay han atendido ese llamado, han estado estudiando la Biblia y han decidido el día de hoy bautizarse. Hermanos, para mí es mucha alegría, porque por supuesto me da gusto de que Dios nos utilice, pero más allá pienso mucho en que en un futuro lleno de esperanza para la vida de Jay y de sus niños, de Dani, y quiero compartirle una escritura a ellos dos. Son 2 versículos nada más, están en el Salmo 22, en el versículo 30 y 31, y dice: nuestros hijos también los servirán, las generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor. A los que aún no han nacido les contarán de sus actos de justicia.
Ellos oirán de todo lo que Él ha hecho. Y hermanos, no nada más está llegando a la fe un matrimonio, están llegando dos pequeñitos que dice aquí que probablemente ellos les van a hablar a sus hijos y a los hijos de sus hijos del amor de Dios, para seguirlos, para venerarlo, para honrarlo. Es un paquetito completo el que está aquí. O sea, a mí me da mucha esperanza, ¿no? Y hermanos, pues solamente les quería compartir eso y pues gracias por dejarme participar. Mi esposita y yo tuvimos el gran privilegio de también estudiar con Dani y Jay. Va a pasar a compartir mi esposita. Gracias. Ay, perdón, estoy un poquito enferma, pero dije, pues vale muchísimo la pena estar aquí, a pesar de todo, porque primero Dios, pues ya se van a bautizar unos grandes amigos que en tan solo 2 meses siento que sí se volvieron muy grandes amigos, siempre cuidándonos, siempre estando allí. Y principalmente le doy muchas gracias a Dios porque me dio el privilegio y también a mi esposito y a mí la gran responsabilidad de poder estudiar, de poder dar su palabra. Nosotros les decíamos mucho a ellos que solo nosotros somos acompañantes de que conozcan a Cristo, pero al final ellos y Cristo van a ser, ¿no? Nosotros solo somos esa compañía para ellos, para enseñarles las Escrituras. Y ha sido bien refrescante en cuanto a mi fe, porque gracias a esto aún Dios me enseñó mucho, aún Dios me retó a qué cosas, y vean, ¿no? Quizá es de ellos, pero siento que en los estudios también yo fui retada. También yo dije, claro, tengo que ver cosas de mí, ¿no? Y que al final pude ver cómo Dios estuvo obrando en sus vidas. Que yo les puedo decir todo lo increíbles que son, porque ya cuando los conozcan, en verdad que son un amor. Pero al final digo, pero claro, no son ellos, es Cristo que está obrando en sus vidas. Y que eso es lo más importante. Yo me siento bien amada y bien privilegiada. Y pues bueno, también, mi esposita igual va a compartir del proceso. Gracias. Y hermanos, pues la verdad es que, como dice mi esposita, para mí, para nosotros fue un gran privilegio el poder participar en los estudios. Y creo que también estuvo muy padre porque fue a la par del estudio del libro que vamos llevando y decía, ¿no? Observa en dónde Dios está trabajando, ¿no? Y entonces, pues fue algo que queríamos hacer mi esposita y yo, observar en dónde Dios estaba trabajando y creo que pues se observaba mucho en ellos, ¿no? Empezamos a estudiar la Biblia con ellos y sí fue sorprendente como ser más consciente de lo que Dios está trabajando, ¿no? Para mí fue asombroso, o sea, cómo pasar de un inicio de que a lo mejor sí nos costaba un poquito o a veces estaba desanimados o se tenían que animar y ya al final una completa transformación, ¿no? De que vamos a vernos, vamos a estar más constantes. De repente dijeron, pues vamos a vernos más seguido y ya era hoy y mañana estudiábamos y ya el otro día estudiábamos. O sea, fue literalmente Dios trabajando en las vidas y para mí eso fue asombroso. Incluso les decíamos a ellos, ¿no? Que al final el último estudio, señorío, lo veían los ministros también para que ellos puedan ver efectivamente si Dios estaba obrando o no en estas vidas y yo creo que fue muy evidente pues Dani y Jay, pues los amamos muchísimo, los amamos mucho. Se han vuelto muy especiales para nosotros
y hermanos, pues a celebrar la obra de Dios en otras vidas. Vamos a dejar a que ellos también puedan compartirnos cómo fue este proceso. Hola, buenas tardes, amigos, casi hermanos. Pues fíjense que yo estoy muy contenta porque, como dice Vivi, yo intenté estar cerca de Dios desde hace, yo creo, como unos 13 años. Vivi estaba igual de joven que hoy. Y la verdad es que lo intenté, no se logró. Años después lo volví a intentar. Lo intenté la primera vez en región Aragón, no lo logré. Después lo intenté en región, ¿cómo se llama? GAM, que es la que está en Indios Verdes. Tampoco lo logré. Y esta vez, yo siempre era la animada a lograrlo, y esta vez mi esposo fue quien me dijo, oye, ¿y si buscas a tu amiga, la de la iglesia, para que nos diga a dónde podemos ir? Y yo lo dejaba pasar y lo dejaba pasar, y Javin, ¿ya lo escribiste? ¿Ya lo escribiste? Y pues hasta que le escribí a Vivi, y fue muy especial porque Vivi me dice, ya no estoy en la región de Aragón, ahora estoy en Azcapotzalco, y yo vivo en Azcapotzalco, ¿no? Y me dice, ok, y la iglesia está por Metro Ferrería, y yo, vivimos a 8 minutos de Metro Ferrería. Todo fue como muy especial, y así como la cereza del pastel fue, mi hijo es el ministro, ¿no? Yo a Jorge lo había conocido de vista, nos habíamos saludado tal vez una vez hace muchos años, y la verdad es que fue especial que Dios acomodara todo a que lo lográramos, ¿no? Después nos pusieron a Vane y a Memo, que somos un matrimonio tan similar, porque Memo y Javin son de pocas palabras, ¿no? Y entonces la verdad es que nos acomodamos bastante bien. Ahí sí tengo que reconocer mucho el esfuerzo de ellos, porque nosotros empezábamos a estudiar los días que iban a la casa a las 8 de la noche y llegábamos a terminar a las 12 de la noche, ¿no? Ya nuestro chiste era hay que traerse la pijama porque ya la siguiente no se van, ¿no? Y la realidad es que siempre tuvieron la disposición de ayudarnos y de enseñarnos. Y el martes que Jorge y Giovanna fueron a darnos el último estudio, Jorge me dijo algo muy especial. Nos dijo que nosotros podemos ser que debemos ser la persona espiritual que cuando alguien necesite estés tú cerca, ¿no? Y sin duda alguna mi persona espiritual siempre ha sido Vivi, y siempre se lo voy a agradecer, porque aunque yo sabía que hace 10 años, les decía, yo sabía que no lo iba a lograr, ¿no? Porque yo me veía y yo decía, no quiere dejar la vida en la que está. Vivi jamás perdió la esperanza de que un día iba a lograrlo. Entonces, espero que siga siendo mi persona espiritual para siempre. Y en esa misma semana, Jorge y Patti nos compartieron sobre nuestros hijos, ¿no? Sobre que también van a ser salvos junto con nosotros, ¿no? Porque estamos pegados a Dios, y fue como llenarnos de energía en esas pocas clases, llenarnos de energía y de saber que lo estamos haciendo por Jesús y por Dios, porque lo amamos, pero qué bueno que entre esas bendiciones vayan también JJ y Sophie, ¿no? Entonces, estoy muy contenta de estar aquí, estoy muy emocionada. Gracias a todos los que han estado acercándose, formando parte, al pendiente. Los voy a ver aquí todos los domingos ahora, si Dios quiere. Hola a todos, buenas noches. Voy a empezar por lo más complicado, que es mi nombre. Me llamo Javin, me pueden decir Jay. Siempre tuve la intención de que mis hijos conocieran a Dios y a Jesús, y nunca encontraba la manera de cómo yo explicarles. Cuando uno está lejos de todo esto, pues piensas que es muy complicado. Pero al empezar los estudios me di cuenta que el que más lo necesitaba era yo. Que si yo lo tenía, mi familia lo va a tener y mis hijos lo van a tener. Que si yo estoy en paz, puedo transmitir paz. Y que Dios manda a las personas adecuadas. Cuando llegué la primera vez, sentí todo muy diferente. Pero era diferente porque yo no estaba en armonía con Dios ni conmigo. Y les quiero agradecer a cada uno de ustedes por la bonita sonrisa que me daban, el saludo, el entender a mis niños que luego están inquietos, riendo, jugando, y que son nuestra alegría. Gracias a Memo y a Vane por todo el esfuerzo. Uno en el momento no lo ve, pero
ya que acabamos y vemos todo lo que sacrificaron y que estuvieron enfermos y fueron y nunca decayeron y siempre llegaron con una sonrisa a pesar de su día pesado, es algo que siempre voy a agradecer, porque es algo que esto se va a quedar para siempre en mi familia y pues gracias a ustedes a ese paso que dieron. Gracias a Jorge por recibirnos, gracias a todos, pero sobre todo gracias a Jesús y gracias a Dios por darnos la fuerza y la voluntad de seguir aquí y que ese es el inicio de toda la vida juntos. Y te amo, mi amor. Gracias. Dani, Jay. Aquí. Ok, pues para poder bautizarlos es necesario hacerles unas preguntas. La primera es que si creen que Jesús es el Hijo de Dios, que descendió del cielo, que vivió entre nosotros, que murió en la cruz por nuestros pecados, por sus pecados, que resucitó y ahora está a la diestra de Dios. ¿Ustedes lo creen? Sí, creo. Amén. La segunda pregunta es, ¿cuál es su buena confesión? Jesús es mi Señor y mi Salvador. Amén. Pues por las palabras que han dicho y que las han dicho delante de todos estos testigos, los podemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que les sean borrados sus pecados, el Espíritu Santo habite en ustedes y entren a la familia de Dios. Amén, hermanos. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a tener ahorita una última alabanza. Ahorita Dani y Jay pasan a sus lugares. Al final de esa alabanza salimos para poder efectuar el bautismo, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias. Amén, hermanos. Vamos a seguir cantando a nuestro gran Dios, porque bueno es Dios.